Bueno, pasamos entonces al primero de los bloques temáticos. Le quiero recordar que este bloque temático inicial es política y gobierno. La temática es importante, ¿qué es lo que puede abarcar? ¿Cuáles son los subtemas que puede abarcar que se han sugerido? Gobierno local y relaciones intergubernamentales, reforma del Estado, transparencia y rendición de cuentas, libertades y derechos fundamentales. Esto es lo que se sugiere, los subtemas, y les recordamos a la candidata y a los candidatos que cuentan con 8 minutos y 30 segundos cada uno, en los que se incluyen hasta dos minutos con 30 segundos para quien le corresponda iniciar o finalizar este bloque de acuerdo a los resultados del sorteo anterior. Y les recuerdo que a la vista de este moderador, quien levante la mano será el que participe inmediatamente después de quien tuviera el uso de la palabra. Iniciamos con base al sorteo con Enrique Peña Nieto, Política y Gobierno. Adelante, Enrique. Muchas gracias, Javier. Creo que nuestro país ha logrado un paso fundamental, que es justamente nuestra consolidación democrática. Sin embargo, lo que vengo señalando en todo mi recorrido por este país es que esa democracia que hemos construido entre todos los mexicanos, la que venimos fortaleciendo con las distintas voces, las distintas expresiones, la diversidad de pensamiento que justamente nutre nuestra democracia, no necesariamente se ha traducido en condiciones de mayor bienestar y de más resultados para los mexicanos. Yo te pregunto a ti, si a 12 años de haber dado pasos en la transición democrática de nuestro país, hoy estás mejor. Y la respuesta, seguro estoy, es que no, porque precisamente no hemos logrado que la igualdad de oportunidad en la democracia electoral que hoy vivimos se traduzca en una de mayores resultados. Mi propuesta es muy clara: lograr que en la democracia de resultados los mexicanos vivan con mayor calidad de vida. Y lo que es el centro de mi propuesta es que tú ganes más y te alcance para más. Y para ello es necesario, primero, que los derechos que consagran nuestra Constitución realmente se materialicen y sean realidad en cada mexicano. El derecho a la salud, para que tengas un centro hospitalario, un hospital, donde reciba la atención médica debida, con el equipamiento adecuado para ser atendido en tu salud. El derecho a la educación, donde más allá de dónde vivas y cuánto ganen tus padres, todo niño y todo joven tenga el derecho de estudiar desde el preescolar y hasta la preparatoria al menos. El derecho a realmente tener trabajo, para que sea un trabajo digno y bien remunerado, y que eso depende de que tengas una mayor oferta de empleo que dará oportunidad a que esos empleos que se ofrecen sean mejor pagados. Yo simplemente señalo, de lo que se trata es lograr una democracia de mayores resultados. Propongo 3 cosas que en los próximos minutos habré de desarrollar de manera concreta. Un Congreso que funcione realmente, mayor participación ciudadana y un gobierno transparente y de mayor eficacia. Tiene la palabra a la vista la primera persona que levantó la mano, Josefina Vázquez Mota. Adelante, Josefina. Esta noche quisiera invitarlos a un ejercicio imaginario. Durante casi toda la vida política de México, los hombres han tenido un protagonismo mayor. Prueba de esto es el debate que hoy tenemos en este país. 3 hombres, 1 mujer. Mi único propósito de invitarlos a hacer este ejercicio de imaginación es que nos puedan juzgar a todos por igual. Hagamos de cuenta que en lugar de 3 hombres y 1 mujer, fuésemos 3 mujeres las que estuviésemos aquí. Denme permiso de hacer este ejercicio de imaginación y quiero invitarlos a que lo hagamos juntos. Aquí a mi derecha tendría una candidata del PRI, muy bien peinada, arreglada, seguramente pues le gusta la televisión y también tiene pues sus mañas, aunque tiene muy malas compañías. Enseguida estaría pues la candidata del PANAL, una mujer capaz, pero que tiene un problema grave. Tiene que pedirle permiso a su mamá para ir a cualquier lugar y expresar cualquier idea. Tendríamos una candidata del PRD que sería muy difícil de entender. Una mañana se levantaría amorosa y por la tarde tal vez nos podría desconocer. Si juega un buen partido de dominó y gana, estará muy contento, pero si lo pierde, seremos traidores o habremos hecho un complot. Yo estoy aquí como esta 4ª mujer
que como al igual de millones de mujeres, he luchado fuerte y he luchado duro. Solo me gustaría hacer una pregunta en este ejercicio imaginario para el que pido consideración. Si aquí fuésemos 4 mujeres, yo haría la siguiente pregunta: ¿a quién le dejarías encargada a tu familia? Gracias, Josefina. Tiene la palabra Andrés Manuel López Obrador. Adelante, Andrés Manuel. El nuevo gobierno democrático que voy a encabezar tendrá como prioridad cambiar la política económica, no por razones ideológicas o políticas, sino sencillamente porque no ha funcionado. Y ese es un problema serio, grave, que tenemos. Eso explica el porqué de la crisis de nuestro país. Ahí están los datos para que todos entendamos. En 1983, cuando se empezó a imponer la actual política neoliberal, que esto no es de 12 años a la fecha, sino de 1983 a la fecha, 29 años, el salario mínimo alcanzaba para comprar 50 kilos de tortilla, un salario mínimo. Ahora, un salario mínimo alcanza apenas para comprar 5 kilos de tortilla. ¿Qué ha sucedido? No ha habido crecimiento de la economía, ahí están los datos. México ha crecido a una tasa promedio anual en estos 29 años de 2.2%, y si descontamos el aumento en la población, el resultado es 0 crecimiento económico. Hemos crecido a la mitad de lo que han crecido los países del mundo. Hemos crecido a la mitad de lo que han crecido los países de América Latina en estos 29 años. Por eso, lo fundamental tiene que ser echar a andar la economía, porque si no hay crecimiento, no hay empleos. Si no hay empleos, no hay bienestar. Si no hay bienestar, no puede haber tranquilidad y paz social. Por eso el propósito nuestro es crecer a una tasa promedio anual del 6%, para generar 1.200.000 nuevos empleos cada año, que son los que se necesitan. 7 millones de nuevos empleos en el sexenio. Voy a explicar de México. Gracias, Andrés Manuel López Obrador. Tiene la palabra Gabriel Cuadri. Adelante, Gabriel. Claro, rápidamente, con respecto al crecimiento, creo que hay que decir cómo, Andrés Manuel. Hay que decir qué reformas debemos hacer para poder lograr ese crecimiento. No se vale simplemente decir que vamos a crecer al 6% y a generar 1 millón de empleos. Pero, en fin, creo que buen gobierno significa esencialmente 4 cosas. La primera son libertades individuales, la segunda, eficacia en los 3 niveles de gobierno, la tercera, combate frontal a la corrupción y la cuarta, la estabilidad macroeconómica. Con respecto a la eficacia, es fundamental en México encontrar fórmulas de concurrencia, de cooperación entre el gobierno federal, gobiernos estatales y gobiernos municipales. Hoy es un caos. Hoy el gobierno federal se desentiende. Tenemos pésimos servicios públicos, desorden en el uso del suelo, crecimiento caótico de las ciudades, contaminación del agua, basura mal manejada, problemas de inseguridad en los municipios. ¿Por qué? Porque no existe este mecanismo de coordinación entre los 3 niveles de gobierno. Por eso yo propongo revisar profundamente el artículo 115 constitucional, que es el que establece la división de facultades entre los 3 niveles de gobierno. Ahora, hablando de libertades individuales, subrayo que los ciudadanos tenemos el derecho a relacionarnos afectivamente con quien nosotros queramos y que tenemos el derecho a que el Estado reconozca legalmente la unión civil que tengamos con la persona que amamos, independientemente de su orientación sexual. Creo que esa es una libertad y un derecho fundamental. Ahora, siendo algo tan importante, la libertad de matrimonio, la libertad de reconocimiento por la ley de las uniones civiles, yo les preguntaría a los otros 3 candidatos, Andrés Manuel, a Enrique, a Josefina, ¿qué opinan del matrimonio entre personas independientemente de su orientación sexual? ¿Qué opinan de esta libertad individual fundamental?
Gracias, Gabriel Cuadri. Tiene la palabra Josefina Vázquez Mota. Adelante, Josefina. Quiero reconocer en primer lugar a todas las organizaciones de la sociedad civil que por años han luchado por la democracia y la libertad. No puedo más que coincidir en la exigencia de una reforma política ya, a la que he apoyado y he venido acompañando. Es el tiempo del poder del ciudadano y por eso propongo lo siguiente: que se elimine el fuero a toda la clase política sin excepción para cerrar el paso a la impunidad y a la corrupción, todos iguales frente a la ley. Coincido con aquellos que plantean la eliminación de los diputados plurinominales y la eliminación de la mitad en el Senado de la República. Pero esto no es suficiente. Yo he escuchado las voces de la gente y de muchos ciudadanos. Reclaman legítimamente la reelección de legisladores y de alcaldes. Hoy solo pagan los sueldos de los políticos. Hasta que ustedes vayan a las urnas y decidan quién se queda y quién se va, tendrán un verdadero poder y tendremos una democracia participativa. Gracias, Josefina. Enrique Peña Nieto, tienes Muchas gracias, Javier. Quiero desarrollar los 3 temas que he propuesto para realmente lograr una mayor democracia de más resultados. En primer lugar, un Congreso que funcione. Y he propuesto para este propósito eliminar 100 diputados de la Cámara de Diputados y 32 senadores, los que son de representación proporcional, para dar espacio realmente a que sean diputados y senadores electos directamente por la ciudadanía, con quienes, en quienes tienen contacto cuando están en sus campañas, los que tengan mayor voz, mayor presencia y mayor participación en las tareas del Congreso. Y se pueda lograr desde el Congreso mayor apoyo al proyecto de gobierno que vas a decidir el próximo 1 de julio. Para ello será necesario impulsar reformas estructurales como la energética, que además de lograr mayor productividad de Pemex, permita que la luz baje de costo. Para ti, que recibes en tu recibo de luz, lo puedes recibir a un precio más bajo, y también para que la energía eléctrica que ocupa la industria del país le permita hacerla más competitiva. Reformas para que puedas tener los vales de medicina, que te permitan que aquellas medicinas a las que tienes derecho, cuando no las tenga el instituto que debiera otorgártelas, las puedas hacer o las puedas recoger en cualquier farmacia que tú decidas. El que podamos hacer la reforma laboral que permite una mayor contratación de personas y especialmente de jóvenes que sin experiencia deben incorporarse a las tareas productivas. Esto solo se puede con un Congreso que apoye las iniciativas de mejor manera del gobierno que tú vas a elegir. Segundo, el lograr un gobierno de mayor transparencia y rendición de cuentas. Propongo para ello la participación de la ciudadanía, para que a través de 3 mecanismos podamos lograr el combate a la corrupción. Una Comisión Nacional Anticorrupción formada por ciudadanos que puedan conocer de las denuncias de actos de corrupción en los 3 niveles de gobierno. Establecer un sistema nacional de fiscalización. En pocas palabras, un sistema único en todos los órganos de fiscalización para que los ciudadanos entiendan claramente dónde gasta el gobierno los recursos que son del pueblo. Y para que también logremos la participación de los ciudadanos como testigos sociales en los gastos que realiza el gobierno. Estas son formas que nos van a permitir combatir la corrupción. Se ha terminado el tiempo, Enrique Peña Nieto. El tiempo de 2 minutos, quiero repetirlo, 2 minutos máximo de participación por bloque de 2 minutos con 30 segundos. Tiene la palabra Andrés Manuel López Obrador. Quiero explicar cómo vamos a crecer al 6% y generar 1.200.000 empleos cada año. Primero, quiero enfatizar de que el principal problema del país es la falta de trabajo. Y el segundo problema que tiene México, que afecta a los mexicanos, es la violencia y se deriva de la falta de trabajo. Vamos a crecer sin aumentar impuestos, sin crear impuestos nuevos. Incluso vamos a quitar el IEPTO. No vamos a endeudar al país. Va a haber disciplina en el presupuesto, en el manejo del presupuesto. ¿Cómo vamos a obtener dinero? De 3 formas. Primero, vamos a combatir la corrupción, no solo por razones de índole moral, sino porque es mucho el dinero que se va por el caño de la corrupción. Vamos a liberar 300.000 millones de pesos por el combate a la corrupción. Lo segundo, va a haber un plan de austeridad republicana. Le cuesta mucho a la sociedad
al pueblo mantener al gobierno. Es un gobierno faraónico, un gobierno con sueldos para los de mero arriba hasta de 600,000 pesos mensuales. Eso se va a terminar. No puede haber gobierno rico con pueblo pobre. Va a haber austeridad republicana. Lo tercero, se van a terminar los privilegios fiscales. Se va a aplicar lo que establece la Constitución, que los impuestos se tienen que pagar de manera progresiva o se tienen que cobrar de esa forma, que tiene que pagar más el que tiene más, porque eso no sucede actualmente en nuestro país. Vamos a ahorrar con estas tres medidas 800,000 millones de pesos. Y esto es lo que vamos a destinar al crecimiento económico. No para aumentar solo la inversión pública, la vamos a aumentar al doble, pero con la pura inversión pública no podríamos. La vamos a usar como capital semilla, vamos a convocar a la iniciativa privada, al sector social, y vamos a echar a andar los tres motores de la economía, el sector público, sector privado, sector social, para crecer. Tengo esta experiencia, lo hice cuando fui jefe de gobierno de la Ciudad de México. Toda la rehabilitación de Reforma, Alameda, Centro Histórico, se hizo con mezcla de recursos. Participó el gobierno, pero también participó la iniciativa privada. Así vamos a levantar a México, con producción y con trabajo. Gracias, Andrés Manuel López Obrador. Vamos a hacer un recuento inicial, nada más para que sepan cómo están los tiempos y los niveles de participación. Los tenemos en pantalla. Andrés Manuel López Obrador le restan 3 minutos con 33 segundos, a Gabriel Cuadri le restan 6 minutos con 28 segundos, será quien inmediatamente después participe. Enrique Peña Nieto le restan 3 minutos con 47 segundos y a Josefina Vázquez Mota le restan 5 minutos con 35 segundos. Les recuerdo, el tema que estamos en este momento abordando es el de política y gobierno. Adelante, Gabriel Cuadri. Bueno, es importante hacer notar que ninguno de los tres ha respondido mi pregunta sobre las libertades individuales y el matrimonio de las personas independientemente de su orientación sexual. No lo han respondido. Ahora, yo estoy de acuerdo con Josefina en eliminarle el fuero a todos los políticos, diputados, senadores, presidente de la República, a todos, absolutamente todos. Yo sí le pediría a Andrés Manuel que nos explicara un poquito mejor la aritmética de todas estas ahorros que van a promover en México la inversión de manera casi mágica, porque a mí las cuentas, la verdad, no me salen. Creo que los mexicanos nos merecemos un poco más de aritmética en ese sentido. Ahora, yo quiero seguir con el tema de las libertades individuales y quisiera hablar de las mujeres. Yo creo que el Estado tiene que apoyar y tiene que respaldar a las mujeres que se ven en la necesidad dolorosa y terrible de interrumpir su embarazo. Me parece aberrante que muchos políticos quieran encarcelarlas simplemente por perseguir sus intereses políticos. Esto es absolutamente aberrante. Por eso, yo creo que debe de prevenirse el aborto con educación sexual y con inculcar valores personales e individuales en la educación básica. Tenemos que defender a las mujeres. Y yo aquí les planteo a nuestros tres amigos candidatos que hagamos un pacto por las mujeres de México, que nos comprometamos los cuatro a defender a las mujeres de México y a que nos comprometamos a no tratar de criminalizarlas cuando se vean en la penosa necesidad de interrumpir su embarazo. Por favor, les pido que hagamos ese pacto en favor de las mujeres de México. Gracias, Gabriel Cuadri. Tiene la palabra Josefina Vázquez Mota. Adelante, Josefina. Muchas gracias, Javier. En relación a lo que ha expuesto el candidato Cuadri, lo he venido expresando desde hace muchos meses. Coincido con la plataforma de mi partido de creer en la vida desde el momento de la concepción, pero al mismo tiempo lo he dicho con toda contundencia. Jamás voy a estar del lado de la criminalización de las mujeres. Lo rechazo tajantemente. No es esta mi primera declaración. Ya hay documentadas muchas desde mucho tiempo atrás. No puedo más que estar del lado no solamente de las mujeres que viven este trance y este dolor. Estoy del lado de las mujeres y de las madres solteras y de las jefas de familia y también de las mujeres indígenas. Y quisiera decirle al candidato del PRD dos temas importantes. Quiero primero compartirle, candidato, que en el año 2010, 2011 y 2012 hemos tenido los mayores crecimientos económicos entre estos 2010 y 2012 contra los 4 últimos gobiernos del PRI. Por supuesto, tenemos un crecimiento que tiene que ser más vigoroso, pero la estabilidad económica que tenemos
ni se puede despreciar y mucho menos se puede echar por la borda. Y lo siguiente que quiero compartirle, a mí no me cuadran sus cuentas. Estos primeros 300,000 millones de los que usted habla hoy, aún despidiendo a todo el servicio del gobierno federal, le dan a usted menos de 280,000 millones de pesos. Tendría que explicar qué va a eliminar, si las pensiones, si el programa Oportunidades, si el Seguro Popular. Sus cuentas no salen, candidato del PRD. Y voy a regresar rápidamente a una propuesta porque coincido con los jóvenes que exigen el derecho constitucional al Internet y también, por supuesto, al tema de la justicia. Necesitamos una impartición de justicia honesta. La paz siempre es producto de la justicia. Más y mejores ministerios públicos, mejores jueces, defensorías de oficio, juicios orales. Si logramos tener mejores policías, si logramos tener mejores jueces y ministerios públicos, si hacemos un combate frontal al lavado de dinero, vamos a reducir la violencia y vamos a reconstruir la paz. Se acabó el tiempo, Josefina, muchas gracias. Tiene la palabra Gabriel Cuadri de la Torre. Adelante, Gabriel. Yo agradezco a Josefina el haber aceptado este pacto de no criminalizar a las mujeres. Le pediría a Andrés Manuel y le pediría a Enrique también pronunciarse en ese sentido. Mucho lo dije. Bueno, perfecto, Adelante. Josefina. Felicidades. Ahora, creo yo que el fin último de la política y del buen gobierno es acabar con la pobreza. Y para acabar con la pobreza tenemos que crecer, pero no solamente decir que vamos a crecer, hay que decir cómo. Y la única manera de crecer, como lo han hecho y como lo han demostrado China, Corea del Sur, Malasia, Singapur, Chile y muchos otros países exitosos, es haciendo profundas reformas estructurales. Si México empieza hoy a hacer esas profundas reformas estructurales que nos faltan en materia fiscal, en materia laboral, en materia educativa y en materia energética, México podrá, veamos esta gráfica, en apenas 18 años, en el año 2030, México podrá ser tan rico como Corea del Sur, como Israel o como Nueva Zelanda son ahora. Crecerá nuestro ingreso per cápita de $10,000 anuales a cerca de $29,000 anuales. Pero para eso, señores ciudadanos, tenemos que hacer profundas reformas estructurales en el país. No se puede simplemente decir que vamos a crecer porque yo lo digo, porque a mí se me ocurre. Tenemos que decir cómo, cuáles son los cambios requeridos en México. Gracias, Gabriel. Tiene la palabra Andrés Manuel López Obrador. Adelante. Lo tenemos bien analizado, es parte de nuestra experiencia el decir que si no hay corrupción ahorramos 300,000 millones. Lo tengo estudiado, porque es mucho el dinero que se va por el caño de la corrupción. Tenemos que aplicar un plan de austeridad arriba, no afectar a los trabajadores del gobierno, a la mayoría de los trabajadores del gobierno que ganan muy poco. Estoy hablando del 3% de todos los que trabajan en el gobierno que se llevan el 26% de toda la nómina del gobierno. Y la nómina del gobierno es de $1 billón de pesos. Entonces, ahí es donde vamos a ajustar. Ahí vamos a ahorrar, sin necesidad de despedir a nadie. Terminar con los privilegios que hay en la alta burocracia. Y la reforma fiscal que estoy proponiendo, progresiva. Vamos a obtener 300,000 por el combate a la corrupción, 300,000 con el plan de austeridad y 200,000 terminando los privilegios fiscales. Y ese es el dinero que vamos a utilizar para rescatar al campo del abandono en que se encuentra. Ese es el dinero que se va a utilizar para impulsar al sector energético. Vamos a construir 5 grandes refinerías. Vamos a dejar de comprar la gasolina en el extranjero. Vamos de esta manera a bajar el precio de los combustibles, el precio de las gasolinas, del diésel, del gas, de la luz. De esta manera también vamos a impulsar el turismo, que es una actividad que genera riqueza, que produce riqueza, pero también la distribuye, porque se ocupa mucha mano de obra. De esta manera vamos a volver a comunicar al país con trenes modernos, bala, todo esto que acabaron en este periodo neoliberal. Vamos a volver a comunicar a México. De esta manera vamos a impulsar la industria de la construcción. Vamos a construir muchos caminos, viviendas,
Vamos a resolver el problema del agua, del exceso de agua que afecta en el sureste y de la falta de agua que afecta en el centro y en el norte del país. Así vamos a financiar el desarrollo. Vamos a levantar a México. Tiene que haber producción y tiene que haber trabajo. Y esa es nuestra propuesta y sabemos cómo hacerlo. Se acabó. Bueno, vamos a continuación quiero reiterarles que a la vista del moderador, en cuanto veo que levantan la mano, voy dando el orden. Es por eso que ahora tiene la palabra Josefina Vázquez Mora. Pues realmente las cuentas no salen, señor López Obrador. O usted nos miente o piensa endeudar al país. Por cierto, quiero decirle algo muy importante, porque creo que usted merece una explicación a muchos jóvenes que lo acompañaron a la Plaza de las Tres Culturas. Porque tengo entendido que usted se inscribió al PRI en 1971. Es decir, ya había pasado los muertos de la Plaza de Tlatelolco. Y no solamente eso, yo sí viví como testiga, aunque tenía 10 años de edad, la matanza de 1971 de los gobiernos autoritarios del PRI. Y no solamente se mantuvo en el PRI, compuso el himno del PRI de Tabasco. Hoy le pregunto cómo le responde a los jóvenes a los que usted convocó a la Plaza de las Tres Culturas, cuando después de la muerte del 68 y del 71 se afilió al PRI represor, al PRI autoritario. Por cierto, señor López Obrador, no solamente tendría usted que explicarlo, sino me parece verdaderamente grave que convoque usted a los jóvenes ahí, cuando sobre esos cadáveres parecía ser no le importaron. Regreso a una propuesta que me parece muy importante, que he escuchado en las voces de muchísimos mexicanos. Vamos a tener una comisión de ley de salarios máximos para poder tener topes a los salarios de todos los políticos. Regreso a mi propuesta. Gracias, Josefina. Tiene la palabra Enrique Peña Nieto. Adelante. Muchas gracias, Javier. Yo sigo insistiendo en lo que me parece que es fundamental para el México democrático de hoy: tener gobiernos que den mejores resultados. Y eso es lo que tenemos que construir a partir de la visión que tengan las distintas voces y los diversos pensamientos. El México democrático debe alimentarse precisamente de mayor participación ciudadana. Hoy lo estamos viendo en este proceso democrático. Diversas voces que se expresan, unas a favor y otras en contra de los distintos proyectos que están aquí. Y eso es lo que enriquece nuestra democracia. Son muestras claras de la vitalidad democrática de nuestro país. De lo que se trata ahora es de lograr que esa democracia permita tener gobiernos más eficaces, que permitan que la ciudadanía sea quien gane más. En la propuesta que he hecho de tener congresos más eficientes, el tener rendición y transparencia en los gobiernos democráticos que hoy exige la sociedad, agregaría la participación ciudadana. Porque todos estos modelos y todos estos instrumentos son para que a través de la participación ciudadana logremos ese gobierno eficaz que demanda la sociedad. En esta apertura y en esta participación me pronuncio para impulsar la legislación que permita la iniciativa ciudadana, que parte de la reforma política y que haga posible que cualquier ciudadano, más allá de tener o no filiación política, pueda iniciar una ley. El tener las candidaturas independientes, para que no importando si se es o no miembro de un partido, se pueda competir por un cargo de elección popular, la consulta popular, como un mecanismo que permita consultar a la sociedad sobre los temas de trascendencia y de mayor impacto para la sociedad. Quisiera dejar estos últimos minutos para responder al señor Cuadri. Estoy totalmente de acuerdo, Gabriel, en lo que ya he señalado una y otra vez. No se puede criminalizar la decisión de una mujer por tener que abortar. Y he señalado que deben ser los congresos de cada estado los que definan precisamente en razón de la condición local de cada estado, de sus costumbres y tradiciones, qué legislación civil se debe tener sobre esta materia. Pero sí de manera señalada y ser una promoción que haga en alcance a esta convicción que tengo, no se puede penalizar, no se puede criminalizar la decisión de una mujer que lamentablemente decide abortar.
Gracias, Enrique Peña Nieto. Tiene la palabra Gabriel Cuadri. Adelante, Gabriel. Bueno, gracias, Enrique, por este pronunciamiento. Aunque ninguno de los tres se ha pronunciado en lo que respecta al matrimonio de las personas ejerciendo su libertad, independientemente de su orientación sexual. Ahora, a mí, con respecto a lo que ha dicho Andrés Manuel López Obrador, yo no creo que el gobierno pueda resolver todo y que mágicamente con recursos públicos puedan hacerse trenes, promover el turismo, generar empleo, hacer 6 refinerías con recursos míos y de todos los contribuyentes, que además no son negocio, etcétera. Tampoco se puede seguir dando subsidios que benefician a los más ricos, Los subsidios a los combustibles benefician a los más ricos, y eso yo creo que para ser de izquierda pues es una contradicción importante. Pero en fin, no solo hay que decir que vamos a combatir la corrupción, hay que decir cómo vamos a combatir la corrupción, y yo sí digo cómo. Hay que quitarle al presidente de la República la Secretaría de la Función Pública. No puede auditarse a sí mismo, tiene que ser un organismo autónomo con vigilancia ciudadana. También hay que quitarle a los diputados, hay que quitar de las garras de los diputados la Auditoría Superior de la Federación, porque ahí en la Cámara de Diputados se encubren los políticos, se encubren los partidos unos a otros. Tiene que ser un organismo autónomo también, un organismo que tenga facultades persecutorias para llevar a la cárcel a los funcionarios a nivel federal, estatal y municipal que cometan fraudes con los recursos públicos. Y también por eso he propuesto, y lo sostengo ahora, que es preciso tipificar en el Código Penal el enriquecimiento inexplicable como delito grave. Esto es fundamental, así como la extinción de dominio. Yo sí propongo cómo acabar con la corrupción. Gracias, Gabriel Cuadri. Les muestro a la candidata, a los candidatos, cómo se encuentran los tiempos general, y recuerden que tiempo no utilizado, tiempo que se pierde, y recuerdo, Gabriel Cuadri, que a usted le toca cerrar este bloque temático. Andrés Manuel López Obrador, en este bloque temático, política y gobierno, le queda 1 minuto con 1 segundo, a Gabriel Cuadri 1 minuto con 42 segundos, a Enrique Peña Nieto 1 minuto con 23 segundos, y a Josefina Vázquez Mota 1 minuto con 24 segundos. Pasamos a continuación con Andrés Manuel López Obrador. Adelante, Andrés Manuel. Para contestar nada más al señor Cuadri, estoy de acuerdo con su propuesta. No debe de verse a las mujeres como criminales en este asunto especial. Siempre lo he pensado así y he actuado en consecuencia. El caso de la señora Josefina, le digo, en 1971 yo estaba en primero de preparatoria, estaba yo muy jovencito, aparento más edad. Tengo nada más 58 años, lo que pasa es que estoy aflojado en terracería. Entonces, le comento, esto es mentira lo que usted dice, lo digo de manera respetuosa. Lo mismo en el caso de que yo esté en el PRI o que hice el himno del PRI, eso no es cierto tampoco. Sí, en Tabasco, no es cierto. Es la misma calumnia de siempre, ¿no? O sea, pero le respeto mucho. Eso es lo que puedo comentar. Ya se me terminó mi tiempo. Sí, se ha acabado el tiempo de este bloque, Andrés Manuel López Obrador. Tiene la palabra Josefina Vázquez Mota. Adelante, Josefina. El tiempo que van a ver, por cierto, claro, me adelanto que tienen ustedes esos monitores, ya es el tiempo que les resta por este bloque. Adelante, Josefina, perdón. Lamento que no responda con la verdad, señor López Obrador, porque hay muchas evidencias que comprueban lo contrario. El candidato del PRI habla de la sociedad civil y del poder del ciudadano, pero bloqueó su bancada cualquier posibilidad de reelección. Y usted, candidato Peña Nieto, es un candidato que representa el autoritarismo de su partido. Déjeme darle rápidamente 3 casos. Con dinero público financió un centro de espionaje, y aquí está la comprobación, la voy a dejar, de un estado de cuenta donde su gobierno, cuando fue gobernador, pagaba este centro de espionaje. Recientemente en el Estadio Azteca también mandaron camiones a reprimir o a golpear a algunos jóvenes que no piensan como usted. Pero tal vez el caso más patético de autoritarismo fue su visita a la Ibero, donde usted no solamente le tiene miedo a los jóvenes y no quiere ir a debatir con ellos, terminó encerrado en el baño de la Universidad Iberoamericana. Y hay testimonios que hablan de que investigó o mandó investigar a algunos de los que le increparon. Señor Peña Nieto, no queremos a alguien que se vaya a esconder al baño de la universidad para resolver los problemas del país.
Se ha acabado el tiempo para Josefina Vázquez Mota de este bloque. Tiene la palabra el señor Enrique Peña Nieto y se cierra este bloque, reitero, con la participación de Gabriel Cuadri. Adelante, Enrique. Muchas gracias, Javier. Josefina, efectivamente, el día de la visita a la Universidad Iberoamericana, creo que fue un momento importante, no solo en lo que ha sido mi experiencia en esta campaña política, sino en lo que es este proceso democrático en el que estamos participando. Fue justamente el momento del despertar de los jóvenes y de mostrar su participación dentro de este proceso. Insisto, lo que da muestras claras del vigor y vitalidad de nuestra democracia. ¿No es cierto, Josefina? Y me parece que este y otros señalamientos que usted hizo en su intervención carecen de la más mínima verdad. Ni me escondí, ni fui a ningún lugar a donde hice frente más bien a los grupos que se manifestaron y que se expresaron legítimamente en contra. Son voces que respeto, al igual que estas, las que se han manifestado a favor. Josefina, yo lo único que quiero decir es lo siguiente: el México democrático de hoy exige y demanda de quienes participamos en democracia una actitud madura, civilizada y de respeto a las distintas expresiones. No se puede querer construir un futuro viendo en el retrovisor hacia atrás. Tenemos que actuar a partir de nuestra nueva condición democrática, que en primer lugar nos impone el tener absoluto respeto a las distintas expresiones políticas y a los distintos partidos políticos. No pretenda asumir que su partido es el único que puede hacer gobierno en democracia. Pues cerramos este bloque, gracias Enrique, cerramos este bloque con... Tengo 1.42 y además los 2.50 de mi cierre. Perdón, es 1.42 restante, por eso claramente lo plantea tiempo restante 1.42. Es decir, los 2.30 se dan en la medida en que haya los 8.30 que se tienen para la expresión. Wow. El tiempo restante es el tiempo para cerrar que tiene Gabriel Cuadri de 1 minuto con 38 segundos. 1.38 segundos, perdón. Gracias, Javier. Bueno. La eficacia de gobierno se mide en buena medida por la calidad de la educación. Y aquí en México el federalismo también ha fallado rotundamente. Tenemos estados con una calidad de la educación razonablemente buena, como es el caso de Aguascalientes, como es el caso de Chihuahua, de Baja California y de Nuevo León. También tenemos estados donde la calidad de la educación es realmente mala, es muy baja, como Guerrero, como Oaxaca, como muchas zonas de Michoacán y como Chiapas. Ahí hemos visto cómo grupos de maestros disidentes y radicales bloquean las autopistas, cómo dejan a los niños sin clases, cómo hacen que quiebren negocios y pierdan sus empleos muchos trabajadores, empobreciendo todavía más a la población. Me parece que aquí el gobierno ha fallado profundamente en su política educativa. Nos oponemos a estas manifestaciones de los maestros irresponsables y radicales. Yo propongo una nueva visión del federalismo educativo, propongo una nueva política educativa que cierre la brecha que existe entre Nuevo León y Aguascalientes, por ejemplo, y Guerrero y Oaxaca por el otro lado. Propongo que los niños de Guerrero y de Oaxaca reciban la misma calidad de la educación. Propongo que sus maestros se evalúen universalmente, propongo que haya escuelas de tiempo completo, propongo que las escuelas normales sean escuelas de la primera calidad, como las facultades de las mejores universidades de México. En fin, propongo que los niños de todo el país reciban una educación con la mejor calidad posible, independientemente del estado en que vivan. Gracias, Gabriel Cuadri.